Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola, amada familia Senti City, reciban un saludo muy especial en este día. Desde la ciudad de Atlanta les saluda a su amigo, servidor Luis Eduardo Álvarez. Hoy tengo la bendición de compartir con todos ustedes la meditación teoterápica de esta fecha, la cual he titulado Consecuencias de rechazar a Dios. Hemos venido a lo largo de esta semana estudiando el libro de Apocalipsis y hoy llegamos al capítulo número 9, de este importante libro de la palabra del Señor, escrito por el profeta, por el apóstol Juan. Hemos aprendido que en los tiempos de estos juicios de Dios, Él sellará como suyos a un gran número del pueblo de Israel y que serán preservados para el reino de Cristo. De luego podemos concluir que con cierta certidumbre que con base en que el quinto juicio de trompeta o el primer mal cae sobre los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, como lo dice aquí la palabra del Señor en el capítulo número 9. Y dice allí la palabra de Dios: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y luego dice en el verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y luego dice en el versículo 4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice en el verso 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto parece una película de ficción y de terror. Y podemos concluir que de esta manera, ¿cierto?, el Señor juzgará a aquellos que le rechazaron. Luego, este terrible juicio parece ser más bien un engaño del enemigo, un engaño de Satanás que quiere entenebrecer la mente de los hombres, como lo denuncia también el apóstol Pablo en Romanos 1. Capítulo 1 de Romanos nos habla de cómo el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó ni le dio gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la verdad de Dios por la mentira. Y por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente entenebrecida. Entonces, este terrible juicio parece ser un engaño satánico que entenebrece, que embrutece las mentes de los hombres para que se aparten de Dios, para que nieguen la existencia de Dios. Y se presenta como causado bajo el símbolo de esta estrella caída a la tierra. Entonces podrá esto designar de pronto al anticristo, o a ese líder intelectual que en una posición de liderazgo y subordinadas le permite engañar las mentes de los hombres.
Así como Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, Dios también aquí, dentro de su soberanía, permite a Satanás atormentar a todos aquellos que le rechazaron en un momento dado. Entonces, se le permite engañar las mentes de los hombres con alguna enseñanza completamente satánica. Esta enseñanza torcida, malvada, está expuesta bajo el símbolo de un encambre de langostas. Aquí estos simbolismos hablan precisamente de todo lo que está pasando, cómo Satanás está usando la mentira, el engaño, para alejar a las personas de Dios, para seducir a las personas y llevarlas a una condenación. Entonces, este enjambre de langostas parece representar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas promulgadas por los falsos pastores, por los falsos maestros que se han levantado de una manera terrible en estos últimos tiempos. Que las langostas naturales, cierto, como la describe el profeta Joel, habla precisamente de esas langostas que destruían los árboles, que destruían completamente la vegetación, la hierba verde, no dejaban completamente nada, dejaban los árboles completamente desnudos, aún la corteza de los árboles era arrancada. Pero la enseñanza o la malvada influencia expuesta por las langostas simboliza que no afectará las circunstancias de la vida, ni siquiera los cuerpos de los hombres, porque ellos no van a morir, a pesar de que eran mordidos por estas, picados por estas langostas, no morían. Y la picadura era completamente anormal, porque era una picadura como de escorpión. Y dice que Dios dio la orden para que estos no destruyeran y no mataran a los hombres. Y por eso dice allí que aquellos hombres buscaban la muerte. Buscaban la muerte tan terrible, el sufrimiento, el castigo que ellos estaban experimentando, que deseaban morir y buscaban la muerte, pero la muerte huía de ellos. La muerte escapaba de ellos. En vez de la muerte buscarlos, ellos buscaban la muerte, pero la muerte no se dejaba alcanzar de ellos. La muerte probablemente se emplea como en este pasaje como ese sentido de la separación de Dios. Eso es la separación, la muerte espiritual. El pecado separa al hombre de Dios. Y entonces esa misma gente que había sido llamada en un momento dado en el pasado para ser testigos, para caminar con el verdadero Dios, intenta bajo este mismo engaño del enemigo negar a Dios, ¿sí? Negar la existencia de Dios. Y entonces la única manera de encontrar ese alivio para sus mentes es buscar, rechazar y echar de sí todo conocimiento de Dios y negar completamente la existencia de Dios. Es decir, es como hacer prácticamente lo del avestruz, enterrar la cabeza en la arena para no darse cuenta de lo que está pasando en su entorno. Eso más o menos es lo que ellos querrán hacer, negar la existencia de Dios para no verse abocados a entender que están pasando esa tribulación por el simple hecho de haber rechazado a Dios. Entonces, luego habla de los caballos preparados para la guerra, ¿cierto? Que así de esa manera parecían estos animales. Y habla del cabello de ellos. El cabello pues simboliza y representa, el cabello largo representa a la mujer y puede manifestar o mostrar aquí el Señor a través de esta revelación del apóstol al apóstol Juan. Puede sugerir que parecerá muy atractivo, porque recordemos que la apariencia del enemigo no es terrible, porque dice que no es maravilla porque él se viste como ángel de luz. Entonces esto habla de la sujeción, de la seducción
el atractivo por su apariencia, por su mansedumbre y su sujeción a otros, pero, sea cual sea su atractivo para las mentes de los hombres, luego habla de los dientes. ¿Sí? Habla de la seducción, porque él seduce, porque él encanta, porque él atrae con sus expresiones, pero al final va a mostrar los dientes y aplica esa mordedura pues a los hombres para destruir. Recuerde que él es como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, este engaño de tal manera para los hombres que llevará a los hombres por un periodo limitado, porque ese engaño no será constante. Habla de 5 meses, durante el cual él va a lanzar su artillería de información falsa, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y de esa manera pues quiere engañar y seducir al hombre. Entonces, Satanás, recordemos que él es muy astuto, ¿sí? Y por eso se le llama el ángel de la vida. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses. Vamos a mirar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8 al 12. Dice aquí la palabra del Señor: entonces se manifestará aquel inicuo al quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vemos aquí cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, aquí en segunda de Tesalonicenses, está hablando acerca del engaño, ¿cierto? Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca a este inicuo. Dice que Él vendrá con todo engaño, ¿cierto? ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron ni aceptaron el amor de Dios para ser salvos. Luego esto vuelve a recordarnos que todos estos juicios son dirigidos de parte de Dios. Vienen desde el cielo. Y aquel mal en su plenitud está refrenando hasta que llegue el momento del juicio final. Usted y yo tenemos la bendición de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay una gran cantidad de gente que va a pasar precisamente por toda esta tribulación, por el solo hecho de haber rechazado al Señor, de no conocerle, de no haberle recibido. Entonces, el resultado es que la tercera parte de los hombres dice que resultarán muertos, lo que probablemente denota que es una muerte física, que no es una muerte física, sino que los hombres son llevados a toda miseria por la apostasía y por el engaño, y la muerte moral y la muerte espiritual para con Dios. Entonces, qué importante que nosotros, conociendo lo que nos dice aquí la palabra de Dios, pues no nos quedemos callados. Hoy el Señor nos permite a nosotros escudriñar un poco este libro, ¿sí? De una manera muy superficial, porque aquí hay una gran profundidad. Hay que profundizar mucho más en todos estos simbolismos, en todas estas figuras que aparecen aquí, que finalmente hablan de ese juicio al cual va a ser sometido la humanidad
por el hecho de haber rechazado a Dios. Y volviendo al capítulo 9 de Apocalipsis, vemos aquí al final que dice en el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con todo eso, no se arrepintieron. Eso habla de la dureza de corazón. Eso habla de la terquedad, de la obstinación, de cómo de tal manera el enemigo ha cegado los ojos del entendimiento para que ni aun viendo el juicio, así se arrepientan. Así que démosle gracias a Dios, porque un día le recibimos. Pero no nos cansemos de orar. No nos cansemos de testificar del amor de Dios a aquellos que de una u otra manera se resisten, porque estamos llamados a eso, a la evangelización, a comunicar las buenas nuevas de salvación, de tal manera que ellos no van a tener ninguna excusa. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de compartir, Señor, oh Dios del cielo, y de entender un poco más, Señor, de la revelación de estos últimos tiempos, Dios del cielo. Te pedimos que nos lleves a perseverar, Señor, en tu palabra, en buscarte, en obedecerte, Señor, en serte fieles hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú, Señor, nos llames a tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Meditaciones teoterápicas.